Ahora vamos a mostrar ejemplos en los que podamos usar aquello que acabamos de decir de los ángulos entre dos paralelas y una secante. Un ejemplo va a ser el siguiente. Observen, tenemos L y M paralelas, o sea, esta que tenemos aquí y esta paralela a esta M que tenemos aquí. Y tenemos esta secante N. Y nos dicen que este ángulo vale 40 grados. Nos dicen que este es el ángulo W, este es el Y, el Z y el X. Y nos piden entonces hallar X, Y, Z y W. Observe qué tan sencillo va a ser. ¿Por qué? Porque observen, este ángulo de aquí con este ángulo de aquí, ¿qué son? Observen, están a un mismo lado de la secante y están sobre la paralela, o sea que estos son ángulos correspondientes. Es decir, como son correspondientes, tienen la misma medida, es decir, Y es igual a 40 grados porque son correspondientes. Llamemos por ejemplo, alfa. Entonces, son correspondientes alfa y Y. Observen qué tan sencillo es. Entonces, ya sabemos cuál es la medida de este. Ahora, observen lo siguiente. Este alfa con este Z, observen, son por fuera de las paralelas y están en sentido y están a lados diferentes de esta secante. O sea que también tienen la misma medida, pues estos dos ángulos son alternos externos. Es decir, X es igual a 40 grados, porque son alternos externos. ¿Cuáles ángulos? Alfa y este X. Entonces observen, ya tenemos Y y X. Observen que también hubiéramos podido hacer esto, que X es igual a Y. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. Y ahí también hubiéramos obtenido que si ya tenemos Y, podemos haber encontrado X. Observen que no hay una única manera de hacerlo. Ahora, observen este Z de acá. ¿Qué pasa con Z? Observen que este de acá es un ángulo llano. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la suma de estos dos ángulos nos va a dar 180. Entonces, ¿qué va a pasar? Que Y más Z va a ser igual a 180 grados. Observen claramente estos dos ángulos son suplementarios. Entonces va a ser igual a 180, pero ya sabemos que Y vale 40. Es decir, 40 grados más Z es igual a 180 grados. Y esto es una ecuación lineal. ¿Qué hacemos? Pasar este término que está sumando a restar. Nos queda que Z es igual a 180 grados menos 40 grados. Es decir, Z vale 140 grados. Observen, ya encontramos. Aquí tenemos X, tenemos Y, tenemos Z. Nos falta W. Pero vean qué tan sencillo es. ¿Qué relación hay entre Z y W? Ven que son alternos externos. O sea que ese mismo W va a ser igual a Z. Es decir, W va a ser igual a 140 grados. ¿Eso por qué? Porque son alternos externos. Los ángulos W y Z. Entonces vean qué tan sencillo es utilizar esas propiedades que tenemos ahí. Ahora veamos un ejemplo más, y va a ser el siguiente. Tenemos esto, tenemos que AB es paralelo a CD. Y nos dicen que este ángulo vale 30 grados y este 50 grados. Nos piden encontrar X. Observen, no vayan a hacer lo siguiente, decir que esto vale 30 grados. No, eso no se puede hacer. Vamos a utilizar las propiedades que vamos a tener entre los ángulos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Observen lo siguiente. Este ángulo vale 30 grados. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer lo siguiente, extender este segmento a una secante, es decir, pasar este segmento, convertirlo en una secante y aquí vamos a obtener esto. ¿Y qué va a pasar? Observen, este ángulo es alterno interno con este ángulo. Entonces este ángulo también mide 30 grados. Observen, fue bastante sencillo, simplemente este vale 30 por ser alterno interno con este nuevo ángulo que creamos acá. Ahora, ¿qué va a pasar con este ángulo? Observen que estos ángulos son suplementarios, es decir, este más este nos va a dar 180, o sea que este ángulo, llamémoslo beta, beta va a ser igual a 180 menos 50 grados, es decir,
Es decir, beta vale 130 grados. Entonces ya tenemos aquí este ángulo lo que vale. Este ángulo es de 130 grados. Ahora nos queda faltando este ángulo de acá. ¿Cuánto valdrá ese ángulo de acá? Ahora vamos a trazar una recta paralela a esta, pero que pase por D. Es decir, algo de este estilo. Vamos a tener esta, que es paralela a CD. Ya vemos esta la recta L. Que L sea paralela a CB. Vamos a tener eso. Una paralela a esta. Entonces observemos lo siguiente. Esta es paralela a esta y esta recta es una secante. Entonces observen, este ángulo y este ángulo son alternos internos. Entonces esos ángulos tienen la misma medida. Es decir, este ángulo de acá vale 130 grados. Ahora, este ángulo de acá, lo mismo. Observen, esta es paralela a esta. Y aquí tenemos una secante. Este ángulo con este ángulo son alternos internos. Es decir, esto vale 30 grados. Ahora, observemos lo siguiente. Este más este nos tienen que dar 180 grados. Es decir, x más 130 grados más 30 grados es igual a 180 grados. Observen que eso es un ángulo llano. Entonces, x más 130 más 30 serían 160 grados, es igual a 180 grados. Y luego pasamos este a restar. O sea que x es igual a 180 grados menos 160 grados. Es decir, x es igual a 20 grados. Entonces observen, ahí utilizamos todo lo que teníamos en referencia a los ángulos que hay entre dos paralelas y una secante. Observen que nosotros podemos usar eso para nuestro beneficio. Como ustedes vieron, esta recta no estaba, pero la prolongamos y luego pusimos esta recta paralela para poder encontrar de una manera más sencilla el valor del ángulo X. Sin embargo, aquí era un poco más sencillo. Más adelante miraremos que la suma de los ángulos internos en un triángulo es 180. Y entonces nos va a dar este mismo resultado, pero sin necesidad de trazar esta recta. Simplemente haciendo la suma de los ángulos internos del triángulo igual a 180. Pero eso lo veremos más adelante cuando hablemos acerca de los triángulos. Por el momento, aquí tenemos ejemplos de ángulos que se encuentran entre dos paralelas y una secante.